Hay lugares en la Tierra que guardan un pulso distinto. Un latido lento, geológico. Aquí, en la cuenca del río Tajo, la Tierra no respira. Se resquebraja. Y de sus heridas emerge algo imposible. Lo llaman el Stonehenge español, pero la comparación es perezosa, casi un insulto. Stonehenge fue construido para observar el cielo. Esta estructura, exploraremos, parece dialogar con algo mucho más terrenal y violento: la sed. Su reaparición, documentada en las sequías extremas de 2019, 2021 y 2022, cuando el embalse llegó a caer al 28% de su capacidad, no se siente como un simple descubrimiento. En aquel verano de 2019, fue visible por completo por primera vez en más de 50 años. Se siente más bien como la activación de una alarma. Una que ha estado en silencio bajo el agua desde 1963, esperando las condiciones exactas para las que, quizás, fue concebida hace 7 milenios. ¿Y si es así? ¿Estamos preparados para lo que significa? No estamos simplemente desenterrando una tumba. Estamos presenciando el regreso de un testigo de piedra. Lo que están a punto de ver desafía la historia que nos contaron. Es un viaje a un pasado que se niega a morir porque su mensaje es más urgente hoy que nunca. Pero para entenderlo, no podemos quedarnos en la superficie. Debemos sumergirnos en la memoria del agua, en la arrogancia del progreso y en el código secreto que una civilización olvidada nos legó. Acompáñenos en este viaje a las profundidades de lo que la historia quiso enterrar, y la Tierra, en su fiebre, ha decidido exhumar. La historia documentada es, en sí misma, una tragedia. Se escribió con una fecha de caducidad. Fue descubierto en una campaña de excavación entre 1925 y 1927 por el prestigioso arqueólogo germano-español Hugo Obermayr, una eminencia de la prehistoria europea. Él fue el último investigador en documentar su grandeza al aire libre, consciente, aunque quizás no hasta qué punto, de que su destino estaba marcado por las aguas. Sus meticulosos informes, hoy reliquias de un mundo perdido, describen una estructura monumental. Un magnífico cromlech formado por más de 150 ortostatos de granito, con una cámara ovoide de unos 5 metros de diámetro, precedida por un corredor de acceso de aproximadamente 21 metros de largo. Este dato, verificado en sus publicaciones para la Real Academia de la Historia, se convirtió en el Evangelio. La evidencia era irrefutable y coherente con el conocimiento de la época. El hallazgo de hachas pulimentadas, fragmentos de cerámica y adornos personales lo catalogaron como un sepulcro colectivo. La narrativa oficial era clara. Una comunidad neolítica, hace más de 6.000 años, honraba aquí a sus líderes, a sus chamanes, a sus muertos más ilustres. Era un lugar para el descanso final, un punto de conexión con el más allá. La historia parecía cerrada, clasificada y archivada. Pero el trabajo de Obermayr se realizó con una urgencia febril. Cada fotografía, cada calco de un grabado, era un intento desesperado de salvar un fragmento de memoria antes del diluvio moderno. Su conclusión de sepulcro colectivo era científicamente correcta, pero dejaba preguntas en el aire. Se centró en su función como tumba porque era lo que su ciencia, en aquel entonces, le permitía probar. Sin embargo, en sus escritos, como atestigua su correspondencia personal, se percibe una sensación de asombro que trasciende la simple catalogación. La narrativa de tumba megalítica no era una mentira,
era simplemente un epitafio, escrito antes de que las aguas lo ocultaran por generaciones. ¿Cuántas verdades hemos enterrado así, con una sola palabra? La España de los años 60 tenía sed. Sed de electricidad, de industria, de un lugar en el mundo moderno. Y la solución fue una política de Estado, una religión de hormigón y agua, los pantanos. En este nuevo orden, como documentan los boletines oficiales de la época, un círculo de piedras de 7000 años no era patrimonio prioritario. Era un obstáculo en el camino de la modernidad. La construcción del embalse de Valdecañas lo condenó a la oscuridad líquida. En 1963, las compuertas se cerraron, y el agua del Tajo, el mismo río que durante milenios fue su compañero de diálogo, se convirtió en su verdugo. Esto no fue un accidente. Fue un sacrificio. En el altar del progreso se ofreció la memoria. Y las consecuencias de esa decisión resuenan hoy en cada debate sobre si moverlo, como pide la Asociación Raíces de Peraleda, protegerlo in situ o dejar que la erosión y el turismo descontrolado decidan su destino. La reemergencia del dolmen no trajo claridad, sino una guerra de interpretaciones. La herida reabierta reabrió el debate. La arqueología tradicional insiste en su función funeraria. Otros señalan dólmenes como Menga o Soto, perfectamente alineados con los solsticios, y se preguntan, ¿por qué Guadalperal sería diferente? Pero fuera de los círculos académicos ha nacido una tercera vía. Impulsada por la Asociación Local Raíces de Peraleda y su presidente, Ángel Castaño, se ha propuesto una hipótesis fascinante: que el famoso grabado del menhir no es una serpiente mitológica, sino un reflejo labrado del propio río Tajo. Esta hipótesis ha sido mencionada en círculos locales y por algunos miembros del IGN, aunque aún no cuenta con validación académica, y presenta una pregunta que lo cambia todo. ¿Y si el dolmen no miraba a los dioses en el cielo, sino a la fuente de la vida en la tierra? El laberinto ya no es de 2 salidas, sino de 3. Es una idea que me obsesiona. ¿Y si todo lo que creíamos saber estaba equivocado? Este es el corazón del enigma. El detalle que no encaja. El menhir de la entrada, con su figura humana y su larga línea sinuosa. La interpretación tradicional habla de un dios serpiente. Pero la nueva hipótesis nos obliga a hacer la pregunta prohibida. ¿Y si no es un símbolo, sino un diagrama? ¿Y si no es mitología, sino una forma de ciencia prehistórica? Al visualizar la hipótesis de Castaño, el resultado es escalofriante. La serpiente parece seguir el curso del río. Esto nos lleva a una interpretación poética, una metáfora plausible que le da un nuevo sentido a todo. ¿Podría el dolmen de Guadalperal funcionar como un medidor prehistórico de sequías? No hay estudios concretos que lo prueben, pero la idea es poderosa. En esta visión, su visibilidad completa no era un evento a celebrar, sino una señal de alarma. Una advertencia. El factor Nex no es una verdad probada, sino una pregunta que lo cambia todo. ¿Y si esta tumba era también un oráculo? Si seguimos esta línea de pensamiento, el mecanismo sería de una genialidad brutal en su simpleza. La figura humana sobre la serpiente río no sería un sacerdote, sino una advertencia que, traducida, diría: cuando puedas vernos completamente, cuando el río se haya retirado de nuestro lado, vuestra civilización está en peligro inminente. Es una idea que nos conecta directamente con sus constructores.
Quizás ellos vivieron una catástrofe climática y la codificaron en piedra para que otros no la repitieran. Y nosotros hemos estado ciegos. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Ahora que ha vuelto, lo convertimos en una atracción turística. Una profanación que, irónicamente, ha acelerado su protección. En mayo de 2022, el dolmen de Guadalperal fue declarado Bien de Interés Cultural, con la categoría oficial de Zona Arqueológica. Un escudo de papel contra la erosión del agua, que ya muestra un impacto visible en sus inscripciones, y la presión de un turismo descontrolado, mientras grupos de trabajo intentan documentarlo y estabilizarlo en cada verano de sequía. Recibimos una posible advertencia de nuestros ancestros y la usamos como fondo para Instagram, mientras luchamos por salvarla de su propia fama. La conexión no es solo histórica, es un juicio a nuestra era. Pero quizás aún no sea tarde. Este monumento no es una acusación, es una herencia. Y una herencia no solo se admira, se atiende. Nos conecta con una cadena ininterrumpida de generaciones que se enfrentaron al mismo miedo fundamental. Y si el verdadero misterio no es lo que descubrimos en estas piedras, sino lo que hemos olvidado mirar dentro de nosotros mismos. Nuestra capacidad para escuchar, para respetar la memoria de la tierra y para actuar antes de que la siguiente advertencia ya no esté grabada en piedra, sino en las ruinas de nuestro propio mundo. El oráculo de Guadalperal, sea tumba, templo o advertencia, ha vuelto a hablar. Su mensaje, aún encriptado entre el hecho y la hipótesis, es simple. El agua es memoria, el río es vida, y la tierra tiene un límite. Su resurgimiento no es una casualidad. Es una cita. Una que teníamos con nuestro pasado para decidir su frágil futuro. La memoria no está solo en nuestros libros. También está escrita en el paisaje, esperando a que aprendamos a leerla. Guadalperal es solo una palabra en ese inmenso texto. Al ser ahogado, se convirtió en un recuerdo. Al emerger, se ha convertido en nuestro eco. La verdadera pregunta ya no es qué fue exactamente, sino qué haremos a partir de este preciso instante con su frágil y efímera resurrección. La historia de Guadalperal no termina aquí. Es un debate vivo. ¿Crees que fue un oráculo climático o la ciencia tradicional tiene la historia completa? ¿Cuál es tu veredicto? Déjalo en los comentarios, queremos leer tu teoría. Cada me gusta ayuda a que esta advertencia llegue más lejos. Y si te suscribes, te unirás a nuestra misión de seguir desenterrando las historias que importan. Porque hay muchos más secretos esperando a ser escuchados, y juntos podemos asegurarnos de que esta vez sí prestemos atención.